Antes del Lestat, antes de Drácula y mucho antes de la basofia de Edward Collins, estaba Carmila. Hola queridos amigos, mi nombre es Santiago Alonso y bienvenidos a los dominios de mi canal donde el arte y la cultura se analizan con profundidad. En el día de hoy voy a hablar sobre una de las mejores novelas de vampiros, Carmila de Sheridan Le Fanu. Carmila es una de las mejores novelas de vampiros, una que estableció la manera en que tienen que suceder los acontecimientos de una típica novela de vampiros. Pero para poder entender esto, vamos con el contexto histórico. El siglo XVIII se lo conoció como el siglo de las luces, un periodo histórico que implicó ciertos cambios en el pensamiento de Europa. Estos cambios eran de carácter político, económico, cultural, religioso, entre otros. La manera de pensar de este siglo era una deidificación de la razón, poniendo en peligro a la razón misma, ya que se establecía que el cosmos era totalmente entendible por la razón. Dejando de lado conceptos como la fe, este siglo se caracterizó por esta ideología, en donde la razón siempre es primero y la religión es dejada de lado. Cuestiones como lo divino, lo metafísico, lo sobrenatural se dejaron de lado alegando que no son cosas de la razón, que la razón no puede resolver y que si bien no existen o bien su importancia es inferior. Pero llegaría un nuevo género dentro de la literatura que se opondría a esta manera de pensar, la literatura gótica. El terror gótico o narrativa gótica surgió con el espíritu del romanticismo, un periodo artístico que implicó ciertos cambios en la literatura, la música y las demás artes. En la música tenemos a Debussy, Chopin, Schubert y demás. En la literatura tenemos a Poe, a las hermanas Brontë, Bram Stoker y muchos más. De entre estos autores surgiría El Castillo de Otranto, la primera novela gótica. Las características del gótico consistían en escenarios sombríos y aterradores, monasterios abandonados, castillos embrujados, cementerios neblinosos y maldiciones familiares. Aquí abundan los fantasmas, los ángeles, los demonios y vampiros. El hombre está dentro de una lucha entre el cielo y el infierno, donde se juega su salvación o su condenación. Reverdece la figura de la dama en peligro, símbolo de la inocencia y alma humana que debe ser protegida y salvada. Pero para poder entender de qué manera se aplican estas características en esta novela, vamos con un resumen rápido. Esta novela está narrada en primera persona, desde el punto de vista de Laura, el personaje principal. Comienza con un relato de su niñez a la edad de los 6 años, en la que sueña con una dama que la visita en una noche y se recuesta a su lado. Siente un pinchazo en el pecho haciendo que se despierte a gritos. Este sueño la marcó el resto de su vida. La historia continúa con Laura a la edad de unos 16 años, viviendo en Estiria, en Austria, junto con su padre y sus sirvientas. Laura lleva una vida solitaria, sin amigos, hasta que, tras un accidente de carruaje, Laura y su padre conocen a Carmila, que luego de haberse desmayado tras el accidente, le dan cobijo en su castillo. A lo largo de la historia, Laura y Carmila van forjando una amistad muy unida, pero al mismo tiempo y de forma gradual, Laura está cayendo enferma, sumado a extraños sueños en donde un gato negro la acecha durante las noches, además de despertarse con una extraña herida en su pecho. A esto se le suma el extraño comportamiento de Carmila, donde ella no sale de su habitación hasta el mediodía, sumado a sus extraños cambios de humor, donde a veces parece muy seria y a veces muy alegre, a veces hablando de una forma amenazante, a veces expresando frases de amor supuestamente de amistad hacia Laura, o incluso frases de una pasión exacerbada. Gracias a Spildorf, un amigo de la familia, nos enteramos que Carmila es una vampiresa. Esta huye y llaman a un sacerdote, el cual logra alejar la amenaza del vampiro mediante unos rituales en el castillo de Laura. Durante una noche, el padre de Laura y Spildorf
encuentran la tumba de Carmila y le dan muerte. Ahora vamos a entender de qué manera las características del género gótico se aplican en esta novela. Así que vamos con el análisis. Esta novela encontramos la lucha del bien y del mal, muy marcados en los dos personajes principales, Laura y Carmila. Algo que me encantó del personaje Laura fue su inocencia. Notamos un carácter un poco infantil, pero más que infantil, inocente, puro, virginal. Laura es un espíritu joven, casi puro, no le desea mal a nadie, no es egoísta, a lo sumo es una niña mimada. Religiosa, ya que reza todas las noches. Como si la idea del mal fuese ajena a ella, casi como si la ignorase. Pero muy distinto es el personaje Carmila. Carmila es el mal disfrazado. Desde el momento que la conocemos nos da la impresión que es un personaje igual que Laura, inocente, pura, virginal. Nos parece alguien incapaz de cometer un acto de maldad, pero desde el principio se nos advierte del peligro. Cuando conocieron a Carmila, el carruaje que la llevaba transportaba a otros personajes de un aspecto peculiar, que no hacen más que mirar con desprecio a Laura y a su padre. Ya se nos advierte que Carmila se rodea de compañías sospechosas. El otro aspecto que nos advierte sobre Carmila es su extraño comportamiento. Primero, ella no sale de su habitación sino hasta la 1 del mediodía. Luego nos enteramos de que la razón de que no salga de su habitación es que Carmila regresa a dormir a su tumba por la noche, no sin antes de acosar a Laura para beber su sangre. Y al despertar a la mañana tarda en regresar al castillo. El segundo aspecto es un cambio de humor constante, pero por último su falta de espiritualidad. Hay una escena donde Carmila y Laura observan una procesión fúnebre. Laura decide acompañar los himnos que se están entonando en torno a esta procesión, pero Carmila, de manera escandalosa, la hace callar, alegando que esos himnos ofenden sus creencias. Aquí notamos una clara advertencia de este ser del infierno en su rechazo por lo sagrado. Otro aspecto a destacar por parte de Carmila es la búsqueda de la corrupción espiritual. Cada tanto la vemos tratar de seducir a Laura para poder corromper su alma antes de convertirla en vampiro. Laura se siente atraída por esa seducción, pero al mismo tiempo siente rechazo y repugnancia. De la misma manera que el alma humana siente atracción por el mal y al mismo tiempo le tiene ese mismo rechazo. Ahora debemos notar a dos personajes que reflejan el pensamiento del siglo de las luces. Por un lado tenemos a Spildor, quien no advirtió el peligro de Carmila hasta que fue demasiado tarde. Antes de que Laura le diera cobijo a Carmila en su castillo, ésta había sido hospedada en la casa de Spildor. Allí, Carmila acecha y acosa por las noches a la sobrina Spildor, Berta. Por causa de Carmila, Berta muere y Spildor se da cuenta del verdadero peligro cuando ya era tarde. Desde la muerte de Berta, decidió dedicar su vida a la destrucción de Carmila. Por otro lado, tenemos al médico que atiende la enfermedad de Laura, creyendo que dicha enfermedad es una causa natural. Hay una escena donde se le sugiere la posibilidad de que Laura esté siendo acosada por un vampiro, y rechaza esta idea. El médico es un reflejo del pensamiento del siglo de las luces, que rechaza lo sobrenatural, y que esta novela se dedica a criticar. Dentro de la literatura de vampiros, estos mismos monstruos no se pueden matar, porque ya están muertos. Se los tiene que destruir. Al final de la novela, Carmila es encontrada dentro de su tumba, le clavan una estaca en el corazón, le cortan la cabeza y queman su cuerpo en una pira. La persecución contra el vampiro es la persecución que las personas hacemos contra el mal, no solo externamente, sino internamente. No solo debemos combatir con el mal, sino que debemos combatir contra aquello que nos puede inducir al mal, contra nuestros vicios y flaquezas propias. La destrucción del vampiro es la destrucción que debemos hacer contra la maldad del mundo, pero el ser humano no puede hacer esto solo. En esta novela se refleja el principio espiritual bueno reflejado en la figura del sacerdote, las oraciones de Laura y la pureza espiritual que el mismo personaje Laura representa. El hombre no puede combatir el mal si no es por medio de una intervención divina. Ahora tengo que mencionar sobre la latencia del mal.
Al final de la novela, Laura queda liberada del acoso de Carmila, pero lo que permanece es el recuerdo de Carmila. Laura pasaría el resto de sus días recordando a Carmila en sus sueños, por lo que siempre recordará que el mal está ahí acechando para corromper a los inocentes y llevarlos a los infiernos. Es que de eso se trata la literatura gótica, de recordarnos que el bien y el mal son principios espirituales que actúan en nuestra vida cotidiana, y nos recuerda la irreconciliable enemistad que hay entre el bien y el mal, y nos recuerda que nosotros formamos parte de esa lucha. Por mi parte esto fue todo. No se olviden de suscribirse, háganlo, es gratis, me ayudan un montón si lo hacen. Denle like, hagan clic en la campanita y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.